especial que sé que les va a encantar para el tema que tenemos el día de hoy. Y sobre todo vamos a hablar de una mujer que fue fundamental para la historia política del Ecuador. Exacto. Así que no se pierdan y espérennos. Damos paso a La Voz de Radio. Un salto al pasado para entender el presente. Ahora exploramos la vida de pensadores y juristas que cambiaron la historia. En Derecho para no abogados, los duros del derecho. Los duros del derecho. Estamos de regreso, queridos oyentes. En nuestro primer segmento, Los Duros del Derecho, vamos a hablar de una mujer importantísima, como había expresado mi compañera. Es una mujer que ha marcado hitos históricos dentro de la política y dentro de la participación social en nuestro país. Es muy importante conocerla. Así que vamos a empezar conociendo un poco de su biografía para luego ir viendo más datos muy interesantes sobre ella. ¿Qué nos puedes decir acerca de su biografía, Hilary? Bueno, ¿se imaginan vivir en un Ecuador en donde las mujeres no podían ni siquiera soñar con la política? Aquí entra Nela Martínez, uno de los personajes más importantes para esta época. Nela nació en 1912 en Cañar. Ella nació en una familia de buenos recursos económicos, pero desde muy chiquita ella vio la injusticia que vivían en el campo. Nela siempre vio a través de su ventana la injusticia que vivían los indígenas y el cómo ellos se manejaban su vida, el día a día, como esclavos, digámoslo así, porque en esa época los indígenas eso es esa era la dura realidad de su vida. Claro. Ella, a través de los años, empezó a generar este pensamiento revolucionario y activista. Una vez que ella ya estuvo en su juventud, fue una gran escritora, y a través de su escritura también dio a conocer muchos de los relatos en los cuales los indígenas vivían muchas escaseces, digámoslo así, para su vida. Nela fue una gran combatiente para que los indígenas pudieran obtener derechos. A través de su escritura, ella generaba esta información. Nela también a través de esto entró a la política. En la política, ella durante unos años estuvo en grandes puestos. En Ecuador, recordemos que en Ecuador en 1944, cuando Ecuador vivió una gran crisis que fue la Revolución de la Gloriosa, ella entró al Ministerio de Gobierno y fue ministra de Gobierno por 3 días. Nosotros podemos decir 3 días es algo muy fugaz, pero 3 días para ella fue el cambio total porque ella pudo ahí demostrar que ella gobernaba con mano firme. También ella nunca trabajó sola, nunca lo hizo, siempre estuvo acompañada de su gran amiga, también activista y revolucionaria Dolores Cacuango, otro personaje muy, muy enigmático en la historia de nuestro país. Y gracias a esta amistad y a la amistad también de la gran Tránsito Amaguaña, ellas tres lograron fundar la primera organización que fue la que defendió los derechos de los indígenas. Esto lo fundaron las tres porque Nela siempre vio más allá y ella nunca dejó a los indígenas de un lado, ella siempre estuvo en el centro de esto. Recordemos también que en su juventud ella se declaró comunista y formó parte del Partido Comunista. Ahí estuvo junto con Dolores y Tránsito Amaguaña porque ella estaba convencida de que el mundo merecía un cambio y que ella tenía que hacer algo para que existiera este cambio. Después de esto, ella se mudó a Cuba, en La Habana. Lamentablemente, su partida fue en 2004. Ella vivió casi un siglo, a los 91 años falleció, pero también tenemos que recordar que ella nos dejó grandes cambios y nos dejó un camino ya trazado para todas las mujeres que vinimos después de ella.
Claro, y promovió una gran participación y una gran unión, porque en ese momento, en el momento de los levantamientos que ella ayudó a liderar, ya no eran solo personas con poder contra otras personas con poder, ya eran personas que habían sido dejadas de lado en la historia por mucho tiempo, que no se habían defendido sus derechos anteriormente y que ni siquiera habían sido consideradas. Los indígenas, las personas obreras, las mujeres, que igualmente seguimos y siguieron en ese momento enfrentando muchos más desafíos. Sí, fue muy interesante. Como nos comentan, Nela luchó por los derechos políticos de la mujer y al mismo tiempo por los trabajadores del país, como lo mencionaste. Yo creo que algo muy importante, como lo mencionaste, que luego vamos a hablarlo más a fondo, fue de su cargo, que aunque fue de manera temporal o fue de manera un periodo corto, como nosotros lo podemos mencionar, o fugaz, fue algo muy importante para la política femenina en Ecuador. Esto marcó, se podría decir así, un momento histórico para la participación política femenina de todas las mujeres. Algo también muy importante que a mí me llamó mucho la atención es que a ella la llamaban la Gloriosa. Así la conocían también a Nela Martínez, ya que ella buscaba recuperar la democracia del país, y aquí es donde nace la Revolución de Mayo de 1944. Que si podemos decir qué fue exactamente esa revolución, este fue un levantamiento popular que ocurrió en mayo de 1944 y que buscaba cambios reales de la situación política del país. De la misma manera, el movimiento se levantó contra el gobierno de Carlos Arroyo del Río, ya que tenía muchas críticas por su forma de gobernar. Aquí también, como les digo, es muy importante la participación que tuvo Nela Martínez. A partir de esta, ella también fue fundadora de la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador, URME, ese es el nombre corto. Esta es una organización que también luchaba por los derechos sociales y políticos de la mujer. Algo que a mí me encanta mencionar de Nela Martínez es que ella es escritora, también fue periodista. Y ella le gustaba, en este caso, demostrar las injusticias sociales. Ella no solamente escribía para que le guste a la gente, se podría decir así, sino que ella escribía para poder decirles a las mujeres, tenemos voz, podemos llegar más allá de lo que en este momento nos están limitando. Habían muchos límites. Pongámonos a pensar, 1944, 1945. Ahora las mujeres tenemos mucha participación política, pero podemos decir que ella fue una de las pioneras para que las mujeres de hoy en día podamos tener esta participación activa. Claro, y es algo que hay un dato que ella menciona en una entrevista que es muy interesante, de hecho, que ella habla de cuando fue al Congreso por primera vez. Ella fue la primera mujer en ir al Congreso como diputada de nuestro país. Y ella menciona que cuando llegó ahí, algo que le llamó la atención fue que que solo había urinarios para hombres. Eso demuestra que estos puestos políticos siempre fueron pensados solamente para hombres, y el que ella, siendo una mujer y en estos tiempos llegara ahí y llegara a posicionarse, fue un acto realmente histórico. Por ejemplo, la historia de cómo ella fue diputada de nuestro país fue consecuente a lo que tú mencionabas, Naomi, de la Revolución del 28 de mayo. Ella, sí, después de ocupar por 3 días las funciones de gobierno, pasó a participar en 1945, en 1945 fue invitada al Congreso porque ya se iba a formar una nueva constituyente. Ella fue ahí, incluso ahí, a pesar de haber luchado anteriormente, también enfrentó nuevos problemas, nuevas problemáticas que concordaban con la época, porque era una época bastante machista, en donde todavía existía mucho la discriminación de género. Y ella aún así, a pesar de haber luchado con muchas mujeres y de haber participado, también fue víctima de esta violencia de género, de esta discriminación de género, y incluso tuvo que luchar bastante para obtener su puesto como primera diputada. Como tú lo mencionas, yo creo que esta es una manera muy importante, ya que a partir de esto, de todas estas problemáticas, es que también Nela Martínez decide fundar la URME, que anteriormente les comentaba, que esta fue una organización creada para reunir a mujeres que querían participar activamente en la política y sobre todo defender sus derechos. Uh-huh. Ella decía y tenía muy presente
que si los hombres podían ocupar un cargo importante, ¿por qué las mujeres no teníamos la capacidad de hacerlo de la misma manera que ellos? Una mujer también podía gobernar, también podía haber temas políticos que pasaban en nuestro país en esos tiempos y en la actualidad. Una de las figuras principales, pues, fue Nela Martínez, ya que ella siempre estuvo impulsando, a pesar de, a otras organizaciones que ella también estuvo impulsando, ella se centró activamente en que las mujeres puedan lograr esta revolución para que las mujeres también puedan opinar en temas políticos. Su objetivo en sí fue promover la participación de las mujeres en la vida política, social y cultural del país. Esto también ayudó a muchas mujeres a que se organizaran y tuvieran mayor presencia en la lucha por sus derechos. Aquí muchas mujeres se reunieron y dijeron, no, nosotras también podemos, nosotras tenemos los mismos derechos y nosotras queremos y podemos ver la vida política de nuestro país. Claro, y ella siempre estuvo luchando, siempre luchó hasta el último momento de su vida aquí en Ecuador, en otros países, internacionalmente, y a pesar de que ella tuvo muchas luchas por los trabajadores, por las mujeres, y también algo muy importante y por la razón por la que se hizo amiga de Dolores Cacuango es que ella luchó también por los derechos de los indígenas. Ella participó, hay un dato muy bonito que es que, como sabemos, Dolores Cacuango era analfabeta y fue Nela Martínez la que fungía como su secretaria. Entonces, ellas se ayudaron de una forma muy bonita, ayudaron incluso a formar escuelas bilingües en donde se formaban a los niños y niñas indígenas, tanto en español como en su idioma, porque recordemos, un idioma también es cultura y esto ellas querían preservarlo y enseñaban a los niños desde este punto para que también pudieran tener posteriormente participación política y que se formaran para ocupar puestos de poder dentro de nuestro estado. Sí, y la verdad es que a mí me parece impresionante la amistad que tenía Nela con Dolores, porque a pesar de las limitaciones, que como ya mencionas, Damaris, Dolores era analfabeta, en ese cambio también, Nela no lo era. Nela, como ya sabemos, era de una familia de buenos recursos, entonces ella sí era una persona letrada. Aún así, a pesar de todos estos límites, Nela actuaba como su secretaria, sí, porque ella era la que hacía que escribía todo lo que Dolores decía, porque Dolores, a pesar de no ser una persona letrada, ella tenía una mente sí, muy impresionante y tenía unos consejos, una palabra que todos decían, o sea, Dolores es nuestra líder, Dolores es la que va a hacer el cambio. Su amistad y también el hecho de que ellas se unieron también a Luisa Gómez. Ah, sí. Fue con ella, perdón, se me olvidó mencionarlo, fue con ella con las que elaboraron las escuelas bilingües y este proceso de educación para formar personas pensantes y que puedan participar en las decisiones de su país. Igualmente, dentro de esto, dentro de su lucha por los derechos indígenas, fue que se formó la Federación Ecuatoriana de Indios, que buscaba abolir los latifundios y todo, y nos centramos, esto se ocurrió durante una época en donde las personas indígenas como tal, como mencionaste, Hilary, antes, no tenían derechos, eran personas explotadas sin derechos laborales a las que les fueron arrebatadas sus tierras y no tenían siquiera derecho a tener unas. Y como tú dices, les arrebataban las tierras de una manera en la que obviamente ellos tenían como que una pequeña porción, ellos vivían en un lado súper pequeño, entonces a partir de esto también fue que, bueno, también ya luego con el paso de los años se creó la ley de tierras, ¿no? Para que todos puedan tener la tierra por igual y no se centre en pocas manos, que era lo que pasaba en esos tiempos. Y yo creo que increíble como 3 grandes mujeres que son ahora ícono literalmente para nuestro país, que son personas que marcaron nuestra historia, que cada que se las mencionan en cualquier conversación podemos decir gracias a todas estas personas que lucharon por nuestros derechos, literalmente estamos en donde estamos ahora. Porque como lo mencionaron, ellas también luchaban para que los indígenas puedan ellos también tener voz y no sean maltratados como lo eran en esos tiempos, ya que a veces, perdón la expresión, se los consideraba burros de carga.
que ellos eran en sí a veces hasta los que cargaban como que a sus amos, como les llamaban en esos tiempos. Es increíble ver cómo estas tres grandes mujeres formaron líderes. Ellas buscaban la revolución y esto, la verdad es que a mí me parece impresionante, una educación revolucionaria, yo lo llamaría. Entonces, también Dolores y Nela, perdón, entre dos grandes mujeres tan magníficas, me confundo. Nela también a través del paso de los años logró sacar adelante su profesión como escritora y obtuvo grandes obras. Ella fue una gran escritora y a través de todo esto también creó grandes obras, como una de sus obras más enigmáticas fue la de los Guandos. Recordemos que ella en 1934, una fecha estimada, tuvo un romance fugaz con Joaquín Gallegos Lara. Y en este Joaquín empezó a escribir la obra de los Guandos. Lamentablemente Joaquín murió en 1947 y él dejó todos estos, este par de capítulos que escribió a Nela, y Nela en 35 años después los guardó como su mayor tesoro. Dijo, yo los tengo que terminar, tengo que acabar este libro, y ella fue ahí donde se puso manos a la obra y acabó la obra de los Guandos. Lo curioso de esto es que no se puede identificar en dónde Joaquín terminó la obra y en donde Nela empezó a escribir. En este libro se narra cómo los indígenas sufrían maltratos, y como lo dijiste, Naomi, y disculpen la expresión, ellos se los trataba como animales de carga en los Andes, y eso era algo que los hacía ver menos y que ellos tal vez en un momento podrían haber llegado a pensar que sí lo eran, pero no lo eran. Nela fue quien los impulsó a pensar diferente y los lideró para que ellos puedan tener un pensamiento diferente sobre esto. Claro, incluso estos movimientos, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Indios, ahora es una base para los movimientos indígenas que hoy conocemos. Se integró por muchos sectores, no solamente fue por indígenas, sino por miembros como ella, pertenecía al Partido Comunista del Ecuador, también personas así formaron parte, muchos grupos que habían sido, como mencioné, quitados de la historia. En definitiva, creo que podemos decir que Nela Martínez fue una pionera del feminismo político en Ecuador, como ya lo mencionamos anteriormente, y su legado sigue siendo muy relevante cuando hablamos de participación femenina en la política ecuatoriana. Hablando de eso también, recordemos que ella, entre una de sus obras, reescribió la historia de Manuela Sáenz. Antes de Nela, a Manuela Sáenz no se la mencionaba ni en los colegios, a ella solo la conocían como la amante de Bolívar. Nela se puso manos a la obra y y escribió ensayos brillantes sobre Manuela. Ella decía, Manuela era una estratega militar, una gran política, una gran espía. Entonces, gracias a Nela es como ahora nosotros conocemos a Manuela como una heroína de independencia. Claro, qué interesante. Muchas mujeres que habían sido de alguna forma silenciadas por la historia han sido reescritas por otras mujeres, como en este caso. Es muy importante. Siempre ha sido importante valorar las luchas de las mujeres y cómo estas han influido en sistemas políticos y en normas legales que tenemos actualmente. Con esto nos invita a reflexionar el papel muy importante que han tenido las mujeres a través de todo el tiempo en la política, en sus escritos, en su participación, incluso en su unión con otras mujeres. Se ha podido llegar muy lejos. Listo, con esto podemos terminar este segmento. Sí, nuestro primer segmento. Sí, es nuestro primer segmento, porque Nela nos enseñó a que nosotros no solo tenemos que escribir bonito, hay que vivir con coherencia, y también fue una mujer que usó la palabra para construir puentes y el cuerpo para derribar muros. Esto fue todo sobre Nela Martínez. Sí, y vamos a continuar hablando sobre una lucha de otra mujer en el estado de Brasilia en nuestro siguiente segmento con una invitada muy importante y especial. Salimos, regresamos. Vamos a la pausa.
Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. Eso no es para ti, no es para ti. Mejor algo más sencillo, más sencillo. No creo que puedas. No creo que puedas. Es muy difícil, muy difícil. Y aquí estoy, dirigiendo, investigando, enseñando. No era imposible, era cuestión de creer en mí misma. En la UNL reconocemos a las mujeres que transforman, construyen y avanzan. A las mujeres que hacen historia todos los días. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Universidad Nacional de Loja. ¿Sientes que el mundo aún puede ser mejor? ¿Confías en ti y en tu capacidad de crear nuevas propuestas? La UNL cuenta con personas como tú desde 1859. Puedes escoger entre nuestras 47 carreras y 3 modalidades de estudio: presencial, a distancia y en línea. Universidad Nacional de Loja, formando profesionales. Inspírate, cree y transforma con la UNL. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente. Haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy, decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp 099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Y aquí estamos nuevamente, queridos oyentes, con un nuevo segmento, Hablemos Claro. Hoy tenemos a una invitada muy especial y queremos darle la bienvenida. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Espero que estén listos porque tenemos también un caso muy importante el cual vamos a hablar y es también algo muy revolucionario para las mujeres en toda Latinoamérica. Bueno, Doc, queremos que se sienta bienvenida. Nosotras estamos muy felices de tenerla aquí con nosotros. Nuestros oyentes también van a estar pendientes de todo lo que usted nos diga. Y bueno, como lo dijo Hilary, tenemos una historia muy importante que contar. Así es. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes con todo el equipo que conforma el programa Derecho para No Abogados. Primeramente quiero felicitar esa iniciativa de los estudiantes de vincularse de esta manera con la comunidad, porque siempre es importante que todo el mundo conozca lo importante que es saber ciertos principios del derecho y que lo hablemos en un lenguaje común para entenderlo todos. Y asimismo agradecer esta invitación porque es un gusto para mí volver a la institución que me dio mis títulos universitarios y que me ha permitido desarrollarme en el ámbito judicial y actualmente también en el ámbito docente. Vamos a abordar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se denomina María da Peña Maía Fernández versus Brasil. Cuando nosotros hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que comprender que es un órgano judicial que pertenece a la Organización de Estados Americanos, de la cual el Ecuador hace parte. Entonces, la función principal de la Corte Interamericana es aplicar e interpretar los principios de la Convención Americana de Derechos, que es la razón de ser de la organización. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando esta Corte emite una sentencia? Esta sentencia es obligatoria para todos los estados que forman parte de la organización y que se consideran parte de ella. Entonces, es obligatoria la aplicación
es vinculante la aplicación de lo que se resuelve en las sentencias de la Corte Interamericana. Esto como primer punto para entender la función de la Corte. Esto significa que los ciudadanos que forman parte de los estados que reconocen la OEA pueden acudir a ella para reclamar que se resarzan sus derechos cuando considera que estos han sido violentados. ¿A qué me refiero con la palabra resarcir? A que se reparen sus derechos, se reconozca que se los violaron y que los repare el Estado por haber incurrido en una violación de estos derechos. Entonces, en este sentido, vamos a abordar esta sentencia a la que me he referido, que es una de las pioneras por tratarse directamente de resolver la violación de derechos de una persona que fue objeto de violencia doméstica. Una violencia doméstica fatal para ella, ya voy a dar un pequeño resumen del caso, y que no encontró una respuesta oportuna en el aparato judicial de su país, esto es, en el Estado Federativo del Brasil. Primero, también para poder dar un panorama completo de a qué instrumentos recurrió María da Peña para poder reclamar sus derechos ante la Corte Interamericana, debo mencionar de forma muy cortita dos instrumentos legales internacionales muy importantes. Primeramente, como el antecedente global, universal, que comprende a todos los estados que forman parte de la ONU, es la Convención de la CEDAW, que no es otra que la convención que se ocupa de que los estados que la suscriben erradiquen toda forma de discriminación contra las mujeres. Es un tema global. Esta convención data de 1979 en su construcción y entró a formar o entró en vigencia en el año de 1981. Pero dentro de la Organización de Estados Americanos, a la que pertenece el Ecuador de forma mucho más íntima, emite, expide, crea la Convención de toda forma de erradicación de violencia contra la mujer. Esta data del año de 1994 y para manejarla de mejor forma la vamos a llamar la Convención Belém do Pará. Curiosamente, justamente esta convención es creada en el país que en este caso vamos a analizarlo como el que ha violentado los derechos. Esto es una paradoja que existe en este caso. Bien, haciendo un resumen y ya conociendo cuáles son los antecedentes, que es la Convención Belém do Pará, que debe ser acatada por todos los estados, y también cuestiones generales y globales que contiene la CEDAW, María da Peña Maía Fernández es una ciudadana brasileña que tenía un título universitario. Ni siquiera era una mujer que, vamos a hablar, que tenía un sometimiento económico, una situación de esa naturaleza. Su esposo, el señor Marco Antonio Heredia Viveiros, en 1983, aprovechando que ella estaba dormida, le dispara, obviamente con el objetivo de quitarle la vida. No lo logra, pero la deja parapléjica, es decir, inmovilizada de la cintura para abajo. No contento con ello, a los 4 meses trata de electrocutarla y ahogarla. Ella acude a la justicia del Brasil, hablamos de 1983, y resulta que en el año de 1998 aún no había una sentencia en firme. Es decir, el victimario se encontraba libre, con acceso a ella, y ella, evidentemente por los hechos que he mencionado, tenía un temor irresistible
porque estaba peligrando su vida. Entonces, al no encontrar una respuesta oportuna, eficiente, efectiva, en el aparato judicial en el que ella en su momento confió, porque acudió a la tutela judicial y no encontró esa respuesta, que no solamente esperaba una sanción para su victimario, sino que además buscaba una reparación integral, que posteriormente vamos a ver cuáles son las formas de reparación integral que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mismo las ha ido creando en sus diferentes sentencias. Pero bien, ella no estaba sola, acudió con dos instituciones, que en este caso son el CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM por sus siglas. Estas instituciones de protección apoyaron a María para que busque la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se denunció al Estado de Brasil por violación de determinados derechos. Primeramente, se había denunciado el incumplimiento del artículo número 8, del 24, del 25 de la Convención Americana de Derechos, y por otra parte, la violación del artículo 7 de la Convención Belém do Pará, que es a la que me refería al inicio y que por esa razón hice el preámbulo para saber de qué se trata esta Convención Belém do Pará. Cuando ella recurrió a la Corte Interamericana, lo hizo en el año de 1998. Pero recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene que conocer casos de todos los países que forman la Organización Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto la resolución de su caso salió en el año 2001. En el año 2001, ya en el texto de la sentencia, se puede leer principalmente qué es lo que hace la Corte Interamericana cuando conoce el caso. Ellos analizan los puntos que son denunciados y solicitan información de descargo al país. El país no respondió. Claro. No hubo una respuesta oportuna ni inoportuna. Claro, hubo un silencio. Exactamente. Brasil respondió con silencio. Es decir, aún más grave la violación que sufrió María da Peña en sus derechos. Entonces, lo que hizo la Corte Interamericana es empezar a analizar los datos que se encontraban disponibles respecto de violencia doméstica en el Brasil, y se encontró datos realmente alarmantes. Indican que cuando existen delitos denunciados de amenazas contra la vida, hay más o menos unas 4.700 denuncias anuales en ese entonces. Y se determinó que más de 1.300, casi 1.400, correspondían a amenazas que recibían mujeres dentro de su propio hogar. Y se determinó también de forma muy alarmante que estos casos no eran debidamente atendidos, o en su defecto la mujer era sometida a una serie de contactos con diferentes funcionarios judiciales cuya formación no especializada la sometían a humillaciones, a vergüenzas, lo que ahora conocemos como revictimización. En ese entonces no hablábamos de revictimización porque el estudio de la víctima como tal y su importancia dentro del proceso penal cobró su importancia, la importancia que tiene ahora, mucho después de la tramitación de este caso. De hecho, este caso fue el punto de partida para que se vaya considerando a la víctima como tal
y que su participación dentro de la investigación de los hechos que denuncia no sea sometida a tratos degradantes que se traduzcan en revictimización. Por eso es tan importante esta sentencia, porque es la pionera, la base, una base fundamental para el desarrollo de la justicia de género. Bien, continuando con la investigación que realiza, la recolección, más bien dicho, de información que realiza la Corte Interamericana, también ellos pudieron observar que en el Brasil, que el 70% de los casos que llegaban a conocimiento de la justicia exclusivamente de violencia doméstica, ya no la amenaza que hablamos antes, exclusivamente de violencia doméstica, máximo el 2% llegaba a una sentencia. No existía garantías dentro del sistema judicial de que se respete el debido proceso, como lo conocemos ahora, de que se cuente con herramientas de protección a la víctima, no hay una atención oportuna, si es que existe algún tipo de lesión corporal, la víctima era sometida a tratos discriminatorios, no podía escoger el género de la persona que le iba a realizar las revisiones. Entonces, el hecho de ser sometida a esos largos trámites, lo que ocasiona es que la mujer se retraiga a sí mismo y no participe en el proceso. Y por lo tanto, exista la consecuente impunidad. Claro, aquí se habla de que realmente la comisión determinó que fue Brasil el que le falló a María da Peña al tolerar esta violencia doméstica que ella sufrió durante mucho tiempo y que pudo culminar que en ese tiempo tampoco estaba estipulado en un femicidio. Doctora, con respecto a eso, ¿nos podría tal vez explicar qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es aquella que sufre la mujer en su entorno familiar, sea en el núcleo mismo o en el entorno que la rodea, o en el caso de tener algún tipo de relación con una persona aunque no conviva con ella. Se considera violencia doméstica también la que puedan ejercer los padres contra la mujer o miembros de la familia que convivan dentro de su domicilio con ella. Entonces, todo acto que vaya en contra de su integridad física, su integridad psicológica, su integridad sexual, entre otras formas de violencia que aún no se incluyen todavía en nuestros cuerpos legales, constituyen violencia doméstica. En este caso, nosotros ya aquí en el Ecuador le llamamos violencia de género. Entonces, eso es lo que constituye esa violentación, el hecho de hacernos humillarnos, de hacernos sentir incómodas, de etiquetarnos. Muchas veces yo he leído, ustedes bien, creo que lo indicaron cuando comenzaron el programa. Actualmente yo me desempeño como fiscal de violencia de género, justamente. Entonces, es a diario lo que nosotros podemos observar, los etiquetamientos que la pareja por lo general le hace a la mujer: estás gorda, eres una incompetente, eres incapaz, no me gusta, quiero que te vayas de aquí, etcétera, etcétera. Muchas veces aprovechando el hecho de que la mujer depende económicamente. Doc, perdón que le interrumpa, justo en este tema que mencionó, a veces las personas al escuchar violencia doméstica creen que solamente tienen que ser golpes. ¿Nos podría explicar todo lo que entraría en el ámbito de violencia doméstica, que también sería la violencia psicológica en este caso? Sí, desde luego que sí. Lo que les venía indicando, el hecho de ser una mujer víctima de violencia, los hombres también pueden serlo, pero es abismal la diferencia en la que los hombres son víctimas de violencia doméstica. No solamente constituye golpes el que te aprieten el cuello, el que te tiren del cabello o de que te cacheteen, no. La violencia doméstica también está en el descalificar, en el minimizar, en el invisibilizar a la persona por cualquier situación. Como les decía, existen etiquetamientos, palabras soeces, groseras, que con el tiempo van minando la autoestima de la mujer y le provoca un daño psicológico. O a cualquiera, incluso a los miembros del núcleo familiar. Existen
padres, desgraciadamente, que no solamente ejercen violencia sobre la mujer, sino también sobre sus hijos. Y a veces el núcleo familiar se daña por completo. Y eso es lamentable porque requieren una intervención urgente y oportuna para evitar males mayores. Sí, Doc, realmente es algo que se debe tratar y que hasta ahora realmente no, que se sigue dando tristemente. Comparando el caso de María da Peña un poco con nuestra legislación ecuatoriana, ¿usted qué considera que pasaría si es que en estos casos, qué pasa en estos casos de violencia doméstica aquí en nuestro país? Recordemos que el caso María da Peña sirvió de apalancamiento para la modernización de muchísimas de las legislaciones que formamos parte de la Organización de Estados Americanos. Si nosotros nos vamos a ver el código del año 2014 hasta agosto del 2014, no vamos a encontrar cómo está concebida ahora la violencia de género. Sin embargo, a partir del año 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que la víctima cobró su protagonismo a partir de la misma Constitución y desarrollado su papel dentro del Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a dar cuenta que la tipificación de delitos como la violencia física, la violencia psicológica y la violencia psicológica enfocada desde diferentes ámbitos, nos colocan en una posición en la cual estamos aptos para reaccionar de manera oportuna ante la violencia de género. Anteriormente a ello no teníamos las herramientas necesarias. Es importante también recalcar, por ejemplo, que en Fiscalía, aparte de lo que establece la Constitución y lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, particularmente en lo que se refiere a la víctima, que se encuentra en el artículo 11, a la reparación integral, que se encuentra en el artículo 78, tenemos también el enfoque de directrices propias de los trámites que se realizan para violencia de género. Por ejemplo, cuando vemos que una mujer está en el riesgo que se menciona en el caso que estamos analizando, inmediatamente es obligación para el funcionario, para el operador de justicia, solicitar urgente medidas de protección. Estas medidas de protección son de inmediata aplicación y lo hacemos a través de la policía especializada del DEVIF, que se encuentra a disposición tanto de la Fiscalía como de la Unidad Judicial Especializada en Violencia de Género para poder ejecutar estas medidas. Verificar que las mismas se encuentren no solamente tramitadas, sino notificadas y que se encuentren en cumplimiento. Ahora bien, antes existía la Secretaría de Derechos Humanos, estaba mucho mejor estructurado el Ministerio de la Mujer y a través de ello se realizaba un seguimiento. Actualmente estamos con limitaciones en ese aspecto, pero tenemos un buen sistema de reacción. Por ejemplo, cuando no estamos en horas laborables, Fiscalía cuenta con el fiscal de turno, con su asistente, con su secretario, e inmediatamente el personal de la UAPI, que es la Unidad de Atención en Peritaje Integral, interviene de forma emergente. No dejamos a la víctima sola. Llega médico legista de turno, llega psicólogo de turno, llega trabajadora social de turno e intervienen de manera emergente. Si es necesario acudir a una casa de acogida, lo hacemos. Asistimos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es decir, sí tenemos herramientas. A veces nos faltan recursos, sí, pero las herramientas jurídicas y judiciales las tenemos. Y lo tenemos que agradecer justamente como pionero a este caso que estamos analizándolo hoy. Entonces, abogada, para que nuestra audiencia lo tenga un poco más claro, en Ecuador, en el artículo 155 del COIP, define a la violencia contra la mujer como un acto que resulta un daño físico y también como psicológico o sexual, porque recordemos que aunque sean esposos también puede haber violencia sexual. Sin embargo, ¿usted cree que la justicia ecuatoriana sigue priorizando el golpe físico y dejando en la impunidad a la violencia psicológica, que es mucho más difícil de peritaje? No deberíamos, pero tal vez por lo visible de los golpes puede suceder. Pero no deberíamos, y nosotros tenemos, como les dije hace un ratito, directrices propias para evitar que sucedan este tipo de situaciones. Muchas veces, y ahí sí tenemos un obstáculo que particularmente desde hace un año que estoy en la Fiscalía Especializada, me ha tocado enfrentar, es la falta de colaboración de la víctima.
en la violencia psicológica es indispensable, y eso es necesario que lo entiendan los no abogados que nos están escuchando, que la víctima en la valoración de violencia psicológica es fundamental. El delito de violencia psicológica se determina cuando existe un trastorno o un daño psicológico, y ese lo determina solamente un peritaje. Si no contamos con la presencia de la víctima, es imposible para Fiscalía obligarla a que comparezca, porque hay una prohibición constitucional que se encuentra también plasmada en el numeral 1 del artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que también para una mujer, bueno, como usted lo menciona, doctora, a pesar de esta violencia psicológica es mucho más fuerte porque te va denigrando como mujer. Yo creo que llega un punto en las mujeres que sufren esta violencia psicológica de sentirse menos que el hombre. Se siente, puede ser por el tema económico, ya que depende económicamente de su pareja, puede ser porque hasta llegaron a tener hijos, y hay muchos factores por las que los hombres llegan como que a minimizar la importancia de la mujer. Y bueno, hay muchas veces que llegan a tal punto en que las mujeres ya no quieren acudir porque se sienten, creo que tan desvaloradas. No creo que como mujer pierden o se llegan a sentir que perdieron su valor cuando no es así, pero se sienten en ese punto que a veces llegan hasta tener miedo en las repercusiones, que su pareja se llegue a enojar, se llegue a ir, la deje y no tenga cómo solventar la situación. En la mayoría de los casos tienes la razón. La dependencia económica es uno de los principales motivos para que la mujer se separe de la investigación. Y esto obstaculiza evidentemente la investigación, y esto pasa a formar parte de los casos no resueltos, que no se ha podido determinar si en efecto existe la infracción, porque si no tenemos la valoración psicológica, la materialidad de la infracción, es decir, la existencia de la infracción, la existencia del delito, no puede ser determinada bajo ninguna circunstancia. Tiene mucha razón, doctora. Y bueno, gracias a este caso, María da Peña, Brasil creó una ley en el año 2006, si no estoy mal, en que es una de las leyes más importantes en América Latina. Esto es para combatir la violencia doméstica. Esta ley estableció medidas como la protección urgente para la víctima y muchas otras medidas para protección a estas mujeres que están sufriendo violencia doméstica. Pero tenemos que, aunque haya sido algo muy fuerte para María da Peña, que su esposo haya intentado atentar contra su vida, haya sido electrocutada en su baño, yo creo que fue uno de los hitos más importantes para que también ahora la justicia como que ayude un poco más a las mujeres que están sufriendo violencia doméstica. Así es. Perdón. En realidad, uno de los logros más importantes, aparte de la ley que manifiestas tú, es que con esta sentencia se declaró que en definitiva las acciones que están orientadas a vulnerar el derecho de las mujeres, a violentarlas física, psicológica o sexualmente, viene a ser parte de una violación a los derechos humanos. Ese es uno de los logros más importantes que se lograron justamente, la redundancia, con la sentencia de María da Peña versus Brasil, aparte de la expedición de la norma invocada. Y esto es como parte de una de las manifestaciones o de las formas de reparación que se encuentran previstas en la Corte Interamericana y que ya han sido plasmadas en nuestra norma, tanto en la Constitución como en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que responde ya a el mandato supraconstitucional que constituye el pertenecer a esta convención y haberla suscrito, a la Convención Belén do Pará, que básicamente es una de las manifestaciones de las formas de reparación, que son 5. La indemnización, la garantía de no repetición, la satisfacción, la restitución y la rehabilitación. Cuando hablamos de la expedición de esta ley, cuando hablamos de que se ha establecido que la violencia
de género, la violencia doméstica, viene a violentar los derechos humanos, estamos hablando de una garantía de no repetición. Y esa también es una forma de reparar integralmente a la víctima y también a la sociedad. Recordemos que cuando hablamos de violación de derechos humanos, no está solamente lastimada la víctima, está lastimada la sociedad. Entonces, a través de estos instrumentos legales, en el caso de la ley María da Peña, en el caso nuestro de la ley para erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, su reglamento y la tipificación de los delitos de violencia dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, son manifestaciones de esta forma de reparación que es la garantía de no repetición, para que a través de esta amenaza de aplicar la norma, estas cosas no vuelvan a suceder. Sí, Doc, nos podría, como usted había mencionado, otra de las formas otra de las formas de reparación integral es la satisfacción. ¿Cómo se determina esta? La satisfacción podría estar conformada de varios aspectos o de varias formas de manifestación. La satisfacción de los derechos, en este caso, primeramente, es la información a que debe acceder María da Peña, particularmente para hablar de forma concreta de este caso, a que se sienta ya escuchada, se sienta ya reparada por un órgano internacional que obliga al país en el que ella confió a que le atienda su necesidad de justicia y a ser informada en qué terminó el proceso. Porque cuando hablamos de otras formas de reparación, hablando de satisfacción económica, nos tenemos que regresar a la indemnización. Pero en este caso, la satisfacción viene a ser, en muchos casos, simbólica, como lo que le estoy indicando, que es la información y, sobre todo, el hecho de haber alcanzado la justicia y haber sido atendido oportunamente, en este caso, por la Organización de Estados Americanos, a través de su órgano judicial. ¿Usted considera que en este caso se alcanzó la justicia para el caso de María da Peña? Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde luego que sí, pero desgraciadamente tuvo que esperar muchísimos años para alcanzarla, lo cual son 15 años infinitos de esperar que alguien me escuche, que alguien me ayude y que alguien observe en qué circunstancias estoy. Recordemos que el hecho de que ella haya quedado parapléjica hacía que dependa de otras personas y así tener que acudir a los órganos de justicia es muchísimo más doloroso y muchísimo más visible. Por eso la Corte Interamericana la visibilizó de esa manera, para que esta sea el antecedente de todas las normas que buscaron ya el reconocer el derecho de la mujer a que tenga una tutela judicial efectiva a través de la existencia de normas que le protejan sus derechos de forma oportuna. Doc, perdón, y antes de despedirnos, ¿será que nos puede ayudar con un consejo para nuestros oyentes, para las personas que también nos están viendo en Facebook, acerca de, bueno, sobre todo a las mujeres que están sufriendo violencia doméstica? ¿Usted qué mensaje les podría dar, Doc? Sobre todo de que no tengan miedo. Exactamente. Si ustedes, estimadas oyentes, se ponen a escucharme, yo les voy a comentar que de cada 10 mujeres en el Ecuador, 8 son violentadas y de ellas solamente 3 se atreven a hablar por miedo, por temor a que la justicia no les sea grata, por el temor a perder sus ingresos, por el temor a lastimar a sus hijos tal vez, o incluso por temores patrimoniales. Recuerden que ahora la norma prevé una serie de medidas de protección que no las van a dejar abandonadas en ningún ámbito. Se puede acudir a la protección de la Policía Nacional, se acude a la protección judicial, también se garantiza la pensión cuando se requiere, cuando la mujer no tiene ingresos, que queda obligado como medida de protección prevista en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, lo que ordena la jueza. Y estas medidas de protección se adecúan a las necesidades de la mujer que la solicita. ¿Por qué? Porque Fiscalía está de por medio.
y a través de Fiscalía se pueden solicitar. Si en un momento inicial solamente me solicitaron una boleta de protección y no tengo la pensión de subsistencia y la necesito porque no tengo más ingresos, inmediatamente se le comunica al titular de la acción pública, que es Fiscalía, y a través de este órgano acudimos a la jueza de garantías penales o a los jueces de garantías, de violencia de género, y ellas son las que conceden de manera inmediata y motivada, obviamente, también las medidas de protección. Entonces, no tengamos temor, tenemos elementos para defendernos, tenemos estos antecedentes internacionales que el Ecuador debe acatar de forma obligatoria y, por lo tanto, ya las mujeres ahora no estamos desprotegidas. Una muestra de ello es que gran parte del aparato estatal, del aparato privado, está conformado por mujeres, porque hemos demostrado que nosotras valemos, podemos hacer escuchar nuestros derechos y en especial tenemos 2 días muy bien dedicados a nosotras, a evitar que seamos objeto de violencia, que seamos sujetos de violencia y que los órganos judiciales nos escuchen de forma efectiva. Confíen en la justicia, acudan a los llamados, no tengan miedo porque serán oportunamente atendidos. Abogada, y una preguntita que ahora me vino a la mente, conforme que usted está hablando del tema de que Naomi le dice que podría dar un consejo a las personas que tienen ese silencio y que no pueden hablar por el miedo o por alguna amenaza incluso. ¿Usted qué palabra clave usted diría que les podría decir que ellas puedan, para que ellas puedan dar su voz, puedan decir, aquí estoy sufriendo algo? ¿Qué palabra clave usted creería que una ciudadana puede decirla para que hoy decida callar ese silencio, dejar el silencio de lado y pueda hablar? Primeramente, valentía, valor como mujer y recordar que todas somos dueñas de nosotras. Repetir, soy dueña de mí y por lo tanto nadie puede maltratarme, vejarme o hacerme menos. Bueno, así que este es un llamado para todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, que están pasando por este momento de dolor, para las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia. No esperen a que llegue a los golpes, no esperen a que esto sea más grave. La violencia psicológica también es muy fuerte. Mujeres no están solas. Nuestro aparataje estatal, se podría decir también, y judicial nos está acompañando. Van a estar en todo momento protegidas y sobre todo ahora las leyes también están a favor de nosotras. Así que las invito a que, aunque es muy duro, no se queden calladas. Mujeres valen oro. Claro, gratamente ahora, como mencionaba nuestra querida doctora, tenemos muchas medidas y es algo muy bueno actualmente cuando anteriormente no se las tenían y fue precisamente, aunque nunca se debió luchar por estas cosas y debieron ser propias de nosotras, tuvo que hacerse y gracias a eso ahorita tenemos esta protección y se puede acudir a todos los medios de ayuda estatal. Doctora, le agradecemos mucho, aprendimos mucho hoy día, nos invitó a reflexionar y fue muy interesante el caso de María da Peña y cómo ha repercutido en muchas legislaciones e incluso dentro de su país e internacionalmente con su llegada a la comisión. Yo les agradezco, reitero mi felicitación y mi agradecimiento por la invitación. Sigan adelante, que es un programa excelente. Muchas gracias, doctora. Entonces, podemos culminar este segmento y pasamos a La Voz de Radio para luego continuar con la despedida. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados por la señal de UNL Radio. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente, haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy, decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp
099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Bajo el cielo de nuestra Loja amada, donde los sueños están de nuestro lado, con docencia, investigación y vinculación, avanzamos con buena gestión. Cada rincón tiene mil historias, de triunfos, de retos y de glorias, estudiantes llenos de ilusión, con ejemplo de transformación. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja, la fiesta vive en cada rincón, se siente la fuerza de nuestra unión. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja, la fiesta vive en cada rincón, 166 años de fundación. Universidad Nacional de Loja. La transformación continúa. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Estamos de vuelta, queridos oyentes, y tristemente ya con esto ha culminado nuestro programa. Tuvimos 2 segmentos muy interesantes hablando de mujeres maravillosas que han impulsado muchos cambios políticos, y tanto nacionalmente como internacionalmente dentro del mundo. Bueno, queridos oyentes, ha llegado la hora de la despedida. Suelen decir que las despedidas son fuertes, pero nos vemos la próxima semana, entonces, con nuevos temas. Esperen los nuevos temas que sacaremos al aire. Fue un gusto haber estado hoy aquí en la radio, y también le quiero volver a agradecer, abogada doctora, por haber estado aquí con nosotros. Fue un gusto, la verdad, me pareció muy magnífica la conversación que tuvimos y el caso. Les agradezco también, chicas, por habernos acompañado, y eso creo que sería todo, Naomi. Bueno, igual invitarlos a que nos sigan, a las personas que aún no nos están siguiendo en Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, así se pueden enterar, y en Twitter, y así se pueden enterar. Miren todas las plataformas que tenemos, así se pueden enterar también, y activar las notificaciones para que les llegue cuando estemos transmitiendo. Recuerden que lo más importante es que todos aprendamos de derecho. Y bueno, esa es la despedida. Nos vemos en un nuevo segmento de Derecho para No Abogados. Adiós. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. Eso no es para ti, no es para ti. Mejor algo más sencillo, más sencillo. No creo que puedas. No creo que puedas. Es muy difícil, muy difícil. Y aquí estoy, dirigiendo, investigando, enseñando. No era imposible, era cuestión de creer en mí misma. En la UNL reconocemos a las mujeres que transforman, construyen y avanzan. A las mujeres que hacen historia todos los días. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Universidad Nacional de Loja. Potencia tus conocimientos profesionales de la mano de la Universidad Nacional de Loja. Desarrolla tu visión estratégica y responde con innovación a